Bien, ahora lo que voy a hacer es explicarles una librería que se llama Readline de Node.js. Bueno, esto es un módulo del mismo Node y lo que nos permite hacer esto es lo siguiente, ¿ok? Nosotros vamos a entrar acá a la documentación. Esto en Google aparece cuando colocamos el nombre, Node Readline. Y acá abajo copiamos todo este código, ¿ok? Viene después de esto. Simplemente lo copiamos y lo pegamos acá en donde estamos trabajando. Bien, entonces esto al final podemos ejecutarlo. Bien, para ver un ejemplo, ¿no? De script. Y lo que hace esto, más que nada, es importarlo, porque acá se hace el required y se guarda en esta constante y luego esto lo ejecutamos en esta parte de acá, pasándole los datos que vienen de input y output, ¿ok? Al final esto es lo que hace que nosotros podamos escribir en la consola y guardar los datos que escribimos en la consola dentro de variables, ¿bien? Entonces, estos tres ignórenlos, pero tienen que tenerlos ahí en su archivo para hacer el ejercicio que quiero que ustedes hagan de una manera perfecta, ¿bien? Ok, estos tres ignórenlos. Ahora, con el rl.question, que acá prácticamente estamos llamando al RL que importamos, porque acá el readline se está haciendo notar con la interfaz que nosotros le damos y tenemos un input y un output. Al final, dentro de esta RL, que funciona de esta manera, el mismo módulo en sí, o sea, al final si ustedes instalan un módulo o quieren hacer uso de un módulo, tienen que seguir la lógica que les explica la documentación. Entonces lo que estamos haciendo acá es ver cómo es la lógica. Bien, entonces tenemos un rl.question donde, oye, esta es la pregunta, ¿qué piensas del Node.js? Entonces aquí al preguntar va a pedir una answer y la answer se queda esperando acá, ¿ok? Esto es esperar la answer. Entonces acá esperamos y cuando ya nosotros resolvamos acá la answer, le digamos la answer, que es esta, la que estamos escribiendo en este momento, esto va a decir, bueno, ahora haz un console log de lo que respondió la persona. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco esto, doy enter y me dice, oye, gracias por calificarnos, por el feedback, y nos da la answer que está en este console log de acá abajo. Bien, a nivel básico es eso. Vamos a utilizar esto para hacer funcionar todo este ejercicio que me fui a lo loco, que esto lo voy a explicar en el siguiente video, pero lo vamos a utilizar con esto de acá, que acabo de hacer yo. Para que ustedes no se compliquen la vida, yo se los voy a pasar, les voy a dejar en la descripción este código. No es necesario que lo entiendan del todo. Ya les dije que estas tres líneas tienen que ignorarlas, las dejan ahí y la aplicación la empiezan desde acá, empezando a programar. Entonces, esto va a ser función de preguntar. Entonces, esta función de preguntar lo que estoy haciendo acá es lo mismo que se hace acá. Sin embargo, esta parte yo la cambié y en vez de colocar la pregunta, coloqué pregunta así como función para que se pase el parámetro pregunta. Esto lo vimos en funciones, ¿ok? Y acá tenemos una función asíncrona que es main y acá dentro de main va a funcionar toda nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, main al final va a ejecutar la aplicación completa y dentro de main va a estar toda la lógica que nosotros queramos implementar, ¿ok? Entonces acá adentro vamos a implementar todo y vamos a llamar a las funciones que nosotros queramos, ya sea preguntar, la vamos a poder llamar 1000 veces acá, por ejemplo, tenemos una let respuesta igual a wait, preguntar, escribí un número, respuesta 2, preguntar, escribe un número. Entonces, todo este tipo de lógica la vamos a implementar con bucles, con condicionales, con muchas cosas que ya hemos visto, que esto obviamente si lo hacemos orientado a objetos podemos simplificarlo mucho, pero lo que yo quiero es que practiquen, ¿ok? Entonces, para practicar tenemos que colocar un ejercicio bien completo que tenga en cuenta todo, que tenga en cuenta todo lo que hemos explicado hasta ahora. Bien, entonces, ¿qué hace esto? El main igual a async es una función asíncrona, la cual sabe que tiene que esperar datos acá adentro. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable para que guarde un dato que dice await y ejecuta la función de preguntar que está acá arriba, al final estamos diciéndole, oye, espérate que se ejecute esto y me mande unos datos, que serían los datos de la respuesta que dimos acá. Bien, entonces, la respuesta acá en este caso sería, oye, estoy ejecutando esta pregunta que es, escribe un número. Un número. Entonces acá dice, bueno, la pregunta es, escribe un número. Estoy esperando la respuesta. Una vez yo responda por la consola, esto me va a decir, tu respuesta fue tanto. Y va a colocar resolve answer, ¿ok? Y este resolve answer al final está devolviendo la promesa. ¿Qué es una promesa? Es, por ejemplo, oye, prométeme que vas a devolver algo. Entonces, esto puede devolver un valor o al final puede que no devuelva nada. Puede devolver un null, por ejemplo, que esto es lo que yo les he estado explicando
en el apartado de funciones. Bien, entonces acá ya vemos un poquito funciones asíncronas de manera local. De hecho, cuando nosotros conectamos a la fetch al momento de pedir los valores de la API, de PokeAPI, el ejercicio que vimos que trajimos toda esa información desde la internet, eso está así escrito dentro del mismo servidor, o sea, al final está devolviendo promesas que están esperando a que alguien se conecte y tirando todas las promesas que serían los archivos que nosotros consultamos. Bien, entonces una vez sabiendo que esto retorna esta promesa, que al final la promesa termina siendo la answer, que es la misma respuesta de nosotros, la podemos guardar dentro de una variable como esta. Y esta variable la podemos usar de diferentes maneras. Por ejemplo, acá yo digo, oye, de usuarios.push, guárdalos en la variable usuarios. O sea, usuarios la tengo acá arriba, que esto es un array. ¿Ok? Un array donde vamos a tener una lista de todas las respuestas. Entonces, por ejemplo, de usuario.push respuesta, usuario.push respuesta 2. Entonces, al final, todas las respuestas se van guardando acá y si nosotros probamos esto, nos va a decir, escribe un número, el 2. Tu respuesta fue número 2. O sea, al final yo escribí el número y acá ya se guardó el 2. Bien, ahora me devolvió una answer que fue tu respuesta fue 2. Acá está. Entonces escribí un número 2, yo le digo 5 y acá me dice listo. Ahora usuarios.push, respuesta y respuesta 2. Y ahora el console log le coloco, oye, quiero que me muestres todos los usuarios. Y como ven está el 2 y el 5, ¿bien? Entonces, esto es así de simple. Quiero que ustedes usen este mismo código. Esta va a ser la base de su aplicativo y esto van a cambiarlo un poquito. O sea, estas variables las dejé de ejemplo. Ojo, ahora vamos a usar la lógica un poco, ¿bien? Y les voy a explicar cómo vamos a usar esta lógica. Acá tenemos estas dos variables de ejemplo, entonces ustedes tienen que decir, bueno, si yo tengo dos variables de ejemplo y esta persona me pide que haga todo este ejercicio, entonces tengo que pensar de qué manera voy a hacer este ejercicio completo, si tengo que hacer un bucle, si tengo que hacer condicionales. Entonces, obviamente yo les voy a dar la solución al ejercicio, pero ustedes tienen que pensarlo y hacerlo bien. En el siguiente video voy a explicarles cómo hacen el ejercicio, pero para que se hagan una idea, ustedes dicen, bueno, entonces tengo una respuesta acá, no necesito una respuesta 2, entonces voy a dejarlo así. Y esto lo voy a quitar, ¿ok? Entonces, al final va a aparecer así y luego dicen, bueno, con esta respuesta quiero que se guarde sí en usuarios, ¿está bien? Quiero que se guarde ahí. Una vez se guarde ahí, yo quiero que esto haga un cálculo y en base a este cálculo, if esto es tanto, usuario tanto, console log, hola, así. Entonces quiero que poco a poco vayan agilizando un poco cómo es esta idea, ¿bien? Entonces, rl.close es para que deje de aparecer esta parte de poder escribir en la parte inferior, ¿bien? Entonces, siempre que queramos hacer un console log, es importante que también lo podemos hacer arriba del close, pero para evitar errores también podríamos dejarlo acá abajo, arriba del rl close, que esto al final después podemos llamar más preguntas y bueno, voy a pasar a explicarles en el siguiente video cómo es el ejercicio y también darles algunos tips que pueden usar para realizar esto, ¿bien? Así que nos vemos en el siguiente video.